pasado 26 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Esta nueva norma le otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acceso a bases de datos personales y biométricos, tanto de instituciones públicas como privadas. La información incluye huellas dactilares, historiales médicos y datos financieros. Todo esto con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y combatir al crimen organizado. La ley también contempla la creación de una plataforma central de inteligencia que estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. Este sistema concentrará información de más de 22 registros y permitirá elaborar mapas delictivos, análisis de riesgo y seguimiento a redes criminales. Empresas y organismos estarán obligados a compartir sus datos cuando sean requeridos por motivos de seguridad. Además, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Población y a la Ley en materia de desaparición forzada. Estas modificaciones abren paso a la nueva CURP biométrica. Con él se busca mejorar el control de identidad en México. A esto hay que sumarle la extinción del INAI, porque ahí era donde estaban los datos y ahí era donde se protegían y ahí era donde teníamos el centro de transparencia. Desapareció, como usted lo recuerda, oficialmente el 21 de marzo, tras la publicación del decreto que lo eliminó como órgano autónomo. Va a ver que al paso del tiempo vamos a seguir extrañando al INAI. Es cosa de que vengan cosas. Este es un momento en el que ahorita le vamos a hablar. Esta decisión fue impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso, con muy poca discusión, por cierto. Las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales pasaron a algo que le llamaron Transparencia para el Pueblo. Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La extensión del INAI, pues provocó, como lo recordará usted, aquí tratamos de abordar una y otra vez el tema, provocó comentarios de toda índole, muy críticos entre expertos y organizaciones civiles, que ven como un retroceso en los derechos ciudadanos y la rendición de cuentas su extinción. Y en medio de la discusión, que ya pasó a segundo plano, pero ahí está, no deja de estar entre nosotros, pues de repente aparece con circunstancias como estas, la nueva CURP, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dejó en claro que no hay ninguna solicitud formal del gobierno para que el instituto entregue el padrón electoral o la lista nominal. Aseguró que esa decisión tendrá que ser tomada por los 11 consejeros y no de manera individual. Tadei fue enfática, no entregarán el padrón electoral al gobierno. Híjole, quisiera decir que no lo entregarán o no lo entregarán por ahora, no sé pues. Aunque si hay una petición, se analizará, ya ver. Bueno, vamos a hablar con Adrián Alcalá Méndez, experto en protección de datos personales, acceso a la información y el último comisionado que tuvo el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adrián, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Pues la verdad es que un tanto preocupado ahorita en esta síntesis que tú hacías de introducción. Pues obviamente comentar también que esta tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación este paquete de reformas y nuevas leyes que son de gran calado, entre ellas las que tú has comentado, y que tiene por objetivo reorganizar estructuras del Estado mexicano que, si bien es cierto, buscan avanzar hacia una identidad digital única con datos biométricos. Estas medidas buscan concentrar toda la información en una plataforma central de inteligencia, y no solamente es un cambio tecnológico, Javier, Sí. es un cambio de modelo de Estado, y lo que está en juego no es la eficiencia, sino el equilibrio entre el control del Estado y los derechos humanos y la democracia. A ver, ¿qué atribuciones tiene el INE para entregar esta información? A pesar de lo que dijo la presidenta Guadalupe Tadei, te lo pregunto por lo siguiente, Adrián, porque dice, no nos lo han pedido. Me asustó la idea de que no me lo han pedido, pero ¿qué hago si me lo piden mañana? Pues mira, nosotros cuando el INAI existía, desde hace mucho tiempo se pretendía crear una cédula de identidad única, y nosotros intervenimos en pláticas entre el INE, la Secretaría de Gobernación y nosotros como autoridad garante en materia de protección de datos personales. En aquellos momentos, y es la opinión, y creo que es la respuesta que tú me estás preguntando a la pregunta, más allá de las facultades o atribuciones que tengan, es que se deben de cumplir con ciertas atribuciones, con ciertas finalidades y con ciertos principios para determinar
los datos que se van a entregar. Esta decisión será autónoma, será independiente del propio Instituto Nacional Electoral, atendiendo a una decisión que entiendo tendría que ser colegiada, pero el tema no es solamente el traspaso de la base de datos personales, sino también que nosotros como ciudadanos, y esta reforma es la que nos debe de ocupar, es que la ciudadanía, si bien es cierto, tenemos que estar preocupados, también debemos estar informados sobre qué datos van a presentarse y cumplirse con otros principios para la creación de esta nueva CURP con datos biométricos, es decir, huella dactilar, iris y otros biométricos, pues también si es necesaria, la finalidad se cumple o diversos principios como la proporcionalidad, sino de otros medios alternativos. Lo que yo estoy viendo aquí, Javier, es precisamente que esta CURP, el tú no entregar tus datos personales biométricos, te puede llevar a la limitante de no acceder a servicios y a bienes que el Estado mexicano te proporciona. Porque una de las leyes que parecería satelital o parecería un rompecabezas, cuando tú las unes y estudias una con otra, te darás cuenta que si no entregas los datos biométricos para esta CURP como único medio oficial de identificación, pues no tendrías acceso a otros servicios. Entonces, no hay alternativa. Y esto es lo que pudiera llevar a una eventual inconstitucionalidad, pero eso habrá que ver en la legislación secundaria. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. ¿Cuáles son las responsabilidades del INE? Las que ellos se autodeterminen y tendrán que justificar, obviamente, por qué están entregando esa base de datos a una autoridad diferente cuando yo, Adrián Alcalá, di mi consentimiento para que hospedar mis datos personales, desde obviamente mi nombre, domicilio, clave de lector, entre otras, con una finalidad determinada y una vigilancia determinada que es el INE. Entonces, el principio de consentimiento se pudiera estar violentando si es que no quedan reglas claras de la razón por la cual están entregando el INE esa base de datos. Entonces tiene que estar muy bien justificado, pero yo veo una violación de entrada posible al principio de consentimiento, que no es otra cosa más que decir, sí acepto entregar mis datos personales y mis biométricos al INE, pero de ahí a que el INE los entregue es lo que estaría en juego. Híjole, híjole, sí, 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 tiene bastantes vericuetos. A ver, Adrián, déjame plantearte lo siguiente. El INE tendría la atribución de entregar estos datos, o sea, lo dijo la presidenta, vamos a conversar, vamos a platicar, en caso de, pero no me lo han solicitado, pero tendría, en función de los 11 integrantes del INE, ¿tendría en sus atribuciones decidir hacerlo? Pregunto. No, porque de entrada no, porque el principio de finalidad y el de consentimiento es para fines electorales y sí de Claro. identificación. Sí, claro. Pero entonces tendríamos que recabar el consentimiento de todos los millones de mexicanos que estamos en ese padrón, que autorizamos a que la autoridad administrativa electoral tenga esos datos para finalidades electorales y que ha servido para identificar a las personas porque asegura, precisamente, va la redundancia, asegura que los datos estén resguardados correctamente y da certeza de que la persona que me está presentando una credencial es obviamente atribuible. Ahora, traspasarlo a una base de datos o diferente a una autoridad, ahí estaría precisamente el rompimiento al principio de consentimiento, salvo que la ley secundaria o la ley que va a reglamentar esto estableciera esas excepciones al principio de consentimiento. Pero ahí es importante lo que se ha dicho por parte de varias organizaciones durante la discusión, es importante la participación de la sociedad Sí. civil, precisamente para informarnos y poder encontrar mecanismos y si hay otra forma de no violentar el principio de consentimiento. Sí, sí, sí. A ver, un asunto más. Es lo que decías respecto a que si tú no accedes, todo lo que tiene que ver con los biométricos, podrías eventualmente no recibir los programas sociales o todo este tipo de cuestiones que son, están incluso plasmadas en la Constitución. A ver, y si yo digo que no quiero, así de sencillo, me hacen un lado del programa. Te pueden hacer un lado del programa porque como único, es lo que trato de explicar. Sí. Cuando se aprueba todo este paquete de leyes y que hoy se publicó en la edición vespertina, se ha dicho muchísimo
que no hay ninguna violación a los datos Sí, personales. claro, sí. En ese sentido, pero cuando tú te pones a revisar, hay una limitante precisamente hay una limitante, perdón, al acceder a otros beneficios y a otros derechos si no tienes esa CURP. Me voy a tratar de explicar con un ejemplo, si me lo permites. Adelante. ¿Recuerdan el PANAU cuando el INAI lo impugnó? Bien, ¿qué sucedió? Nosotros dijimos y fuimos a la corte, oye corte, para que las personas puedan acceder a telefonía móvil inteligente que me permite acceder a Internet como otro derecho y a través del Internet acceder a otros derechos, solamente se puede dar ese servicio siempre y cuando yo otorgue esos datos personales biométricos a las empresas de telefonía celular. Claro. Si no, no tengo derecho precisamente. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Es desproporcional. ¿Por qué? Porque tú le tienes que dar al ciudadano, al mexicano, el derecho de esa libertad de consentir sobre el tratamiento de sus datos personales. Es decir, no se puede hablar de un consentimiento tergiversado o un consentimiento que esté maniatado. Entonces, lo que hay aquí en riesgo es que si no entregas los datos, puedes incurrir en una inconstitucionalidad en términos de lo que ha establecido la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el consentimiento tiene que ser libre, espontáneo, y si bien es cierto expreso, pero tiene que ser libre y espontáneo. A ver, no te digo que me digas qué va a pasar, porque entiendo que hay diferentes escenarios, pero ¿por dónde deberían ir las cosas, Adrián? Mira, Javier, trataré de explicarme. Hay preocupación, claro que hay preocupación entre la ciudadanía, pero creo que hoy lo que la ciudadanía tenemos que hacer es informarnos, exigir claridad. Es un tema técnico, pero con grandes implicaciones que van directamente implicadas en la vida cotidiana. Los ciudadanos debemos de saber qué datos se van a recabar, perdón, quién los va a gestionar, Sí. para qué se van a usar, qué derechos se tiene sobre esa información. Es fundamental que exista una legislación secundaria robusta y también lo que está en riesgo también es otra cuestión que trato de explicarme. A propósito de la desaparición del INAI, en donde había una autoridad única garante de datos personales en sector público a nivel federal y también a nivel estatal, cada uno de los organismos, digamos, colegiados garantes en las entidades federativas, hoy cada autoridad será su propio garante, Javier. Sí, Es sí, sí. decir, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será garante de los datos personales que obren en el sector ejecutivo federal, pero la Fiscalía General de la República tiene su propia autoridad garante. Entonces, cuando se habla de una sola base de datos, además del riesgo que se corre de que en una sola base de datos se concentren datos de personas migrantes, tus datos fiscales, tus datos bancarios, tus datos biométricos, si hubiera una vulneración, obviamente se expone a toda la población. Pero regreso, entonces, ¿cómo se van a tratar los datos cuando hay por lo menos en juego en esta nueva edición? Yo advierto, Instituto Nacional Electoral si Sí. va a entregar la base de datos, Uno. se va a autorregular en su materia en datos personales. El Ejecutivo Federal, porque la Secretaría de Gobernación administrará, administrará esta plataforma y la Secretaría de Anticorrupción será la garante de datos personales del sector Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República. Es decir, por lo menos tres autoridades diferentes con órganos garantes autónomos dentro de su propio interior. ¿Cómo se va a normar? ¿Cómo se va a regular? ¿Con qué criterio? Esas son otras implicaciones que tiene la extinción del instituto. Es decir, es un tema complejo de explicar, trato de explicarlo con ejemplos sencillos, pero en el ejemplo anterior, si tú no otorgas tu consentimiento, es decir, tu consentimiento está viciado de origen, porque si no me entregas los datos personales biométricos, sencillamente no tienes cédula de identificación oficial única, y entonces eso además en otra legislación se establece que sea la única identificación vigente para realizar un trámite Claro. bancario, un trámite a lo mejor ante notario público, ante cualquier autoridad municipal, estatal o federal. Entonces, no vas a tener otra forma de identificarte. Por eso digo de que el consentimiento está viciado, no es libre, no es espontáneo y tampoco es informado. ¿Por qué? Porque se nos tiene que informar precisamente cuál va a ser la finalidad. Entonces, son temas complejos, sí. Creo que tiene que haber reglas muy claras en donde se establezcan toda esta información. Y bueno, pues obviamente la otra preocupación es quién va a ser el garante de los datos personales cuando mi dato, vamos a ir a tu ejemplo, el INE entrega por alguna razón la base de datos a la Secretaría de Gobernación. Dos autoridades. ¿Quién va a ser el garante? ¿El INE o
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y si en esa base de datos hay otras autoridades, Fiscalía General de la República u otras autoridades autónomas independientes, ante este rol, ante esta atomización o desagregación de una sola competencia de autoridad garante en materia de protección de datos personales, vamos a entrar en juego y los perjudicados vamos a ser los ciudadanos porque ante quién nos vamos a quejar, Claro. ante quién nos vamos a defender con estas tres autoridades diferentes. Bueno, ya no quiero alargar más el asunto, pero también, Adrián, ¿qué va a pasar en los estados? En los estados es otro gran problema, Javier, porque no queda muy claro y la legislación secundaria tendría que ser lo suficientemente claro con la información que tienen los estados de sus respectivos ciudadanos. Yo, que soy de Baja California, he entregado mis datos personales al Ayuntamiento de Mexicali, por ser originario de ahí, a la autoridad ejecutiva del estado de Baja California, etcétera. Y mis datos, ¿en dónde están? ¿Quién va a ser realmente el garante? Sí. Es decir, con esta reforma, esta eliminación del INAI, no solamente está en juego la transparencia y el acceso a la información, sino también esta desagregación en materia de protección de datos personales. Estamos hablando de alrededor de aproximadamente 280 autoridades a nivel nacional que van a garantizar tanto la transparencia como la protección de los datos personales. Bueno, Adrián, qué bueno que hablamos contigo. Muchas gracias, Adrián Alcalá. Al contrario, Javier, muchísimas Gracias. gracias.